Antes decía, no, ¿cómo puede ser que la gente quiera regresar a trabajar tan rápido? ¿Cómo puede ser que alguien quiera como hacer otras cosas que no sea cuidar a su bebé? A mí me pasó. O sea, me da vergüenza decir que a la semana de nacido Mateo, yo ya les escribía porque yo quería hacer cosas. Pero al darte muchos consejos y contarte, finalmente te hacen compararte un montón. Y te hacen sentirte mal, en algunas cosas bien, en otras hasta vergüenza de decir lo que en verdad está pasando por ti. Y aunque uno es mamá primero, realmente es mujer primero. Mamá viene como resultado de lo que eres como mujer, porque cuando tú estás destrozada como mujer o como persona, no vas a poder ser la mejor mamá. Mientras las mujeres tengan que hacer más trabajo no remunerado en el hogar, tienen menos tiempo para realmente tener trabajo remunerado. Ahorita en América Latina el 75% del trabajo no remunerado lo hacen las mujeres. Vamos a crear un camino donde en verdad haya más libertad, más honestidad y más autenticidad en todo lo que hagamos. Y que si eres ambiciosa y quieres trabajar, lo puedes hacer, pero si amas también ser mamá, puedes hacer y vas a buscar esa dualidad. Todos tenemos un superpoder. ¿Sabes cuál es el tuyo? En este podcast conversamos con mujeres y líderes que sueñan en grande, rompen moldes y construyen con propósito. Historias reales, aprendizajes valientes y una misión clara: ayudarte a liberar el superpoder que ya vive en ti. Somos Fer, Ale y Fresa. y esto es Superpowers by 3. Bienvenida a la tercera temporada. Hola a todos y bienvenidos a una nueva temporada de Superpowers by 3. Estamos muy contentos de estar en esta nueva temporada con un montón de cambios e invitados espectaculares. Van a ver parte de la evolución y estamos seguros que les va a encantar. Y hoy queremos hablar de maternidad. Sabemos que este no es un podcast de maternidad, pero sí de conversaciones reales. Y no podemos hablar de liderazgo, de ambición y de reinvención, sin hablar de una de las experiencias más transformadoras en la vida de muchas mujeres, que es la maternidad. Hoy queremos quitarnos los títulos y hablar desde el corazón, hablar de culpa, de comparaciones, de carga invisible, pero también de la fuerza, el amor y la libertad que trae la maternidad. Y hoy además estamos felices porque tenemos de vuelta a Fresita. Ustedes la vieron durante la temporada 2 creciendo y creciendo, pero hoy la tenemos acá ya convertida en mamá, con Mateo acompañándonos sanito y hermoso. Así que, Fresa, bienvenida de vuelta. Gracias, chicas. Muy emocionada. Me puse la misma chompa todo el embarazo para que vean que ya salió Mateo. Cuéntanos un poquito, Fresita, cómo ha sido estos primeros días, porque llevas muy poco de ser mamá. Bueno, ahorita que estamos grabando van 3 semanas de Mateo. Ahora las entiendo mucho. Cuando hablábamos de cuando yo estaba embarazada, no me imaginaba cómo iba a ser. Creo que realmente es una experiencia que no sé, es muy cliché, pero no se puede explicar hasta que lo vives. Y realmente te cambia la vida tener un bebé. O sea, yo creo que el mejor día de mi vida ha sido el día que nació Mateo. Ha sido el mejor de mi vida y el día que tuve más miedo en toda mi vida. Uh-huh. Porque, bueno, yo tuve una cesárea. Fue una cesárea de emergencia. No sabía que iba a ser así. Ya nos estábamos preparando con las chicas hace un par de semanas antes. Pero a mí me dio preeclampsia, entonces se complicó. Y la cesárea fue un poco complicada. Fue súper caótico, fue súper rápido. Pero la verdad que sí, o sea, fue eso, fue rápido, ¿no? O sea, en ese momento sufres un montón, pero ya ahora ni me acuerdo. O sea, ya es como estoy feliz de tenerlo acá. Han sido días lindos. O sea, he tenido la suerte también de que Mariano, mi esposo, está súper presente. Y él tiene 2 meses de licencia, entonces vamos a estar los 2 primeros meses juntos. Y eso me ayuda muchísimo. O sea, no duermes, no estoy durmiendo, pero estoy feliz. Fresita, qué lindo tenerte aquí con nosotros. Pero creo que no podemos empezar a hablar de todo esto sin reconocer que solamente han pasado 3 semanas, Sí. ¿no? Entonces, hablar un poco también de lo que significa que Mateo haya llegado al mundo en un momento donde 3 y donde Superpowers estaba creciendo y lo que eso ha significado para ti. Yo lo viví de una manera distinta con Emilio, ¿no? Porque cuando Emilio llegó estábamos recién como concibiendo la idea. Entonces yo sentía que no me quería perder de nada, pero no teníamos esa presión de grabar, de tener clientes y todo. Y sé que para ti ha sido complicado o difícil tomarte ese tiempo para ti. Cuéntanos cómo te has sentido. Sí, total. Y creo que es algo que o sea, me costó mucho, creo que darme el espacio para reconocer que yo quería regresar a trabajar, ¿no? O sea, a mí me pasó 2 cosas. Por un lado, cuando estaba embarazada, y es algo que creo que hablando con personas, hablando con ustedes pasa mucho, pero no se habla porque sientes como mucha culpa también, porque hay muchos cambios que vienen con la maternidad que uno lo subestima hasta que llega el bebé, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que hemos vivido lo de Fer, hace ya va a pasar un año,
Y me acuerdo haber pensado como cuando Fer recién daba luz, cuando Fer como que tú entrabas y decías, no, ya quiero regresar, chicas, quiero conectarme. Y yo como, no tengo, por Dios, no, tranquila, no sé qué. Cuando hablamos de los baby blues, todo lo que yo veía, te entendía, pero no al 100%. Yo creo que ahora que vino Mateo, he pasado 2 etapas, que ha sido la primera que fueron las 2 semanas antes de dar a luz, que yo ya me desconecté. Y ahí me sentía, o sea, yo sentía que necesitaba de esa desconexión, pero estamos en un momento muy duro, o sea, estamos con mucha carga y no me quería desconectar hasta que ustedes fueron las que me desconectaron. Entonces, y creo que fue necesario, porque yo tenía muchísimo estrés, estaba muy nerviosa por el parto. Entonces, esas semanas me ayudaron a estar más tranquila. Y ahora lo que me pasa es que con el nacimiento de Mateo, uno dice, quiero estar todo el tiempo que pueda con él. Y estoy 24/7 con él y te dedicas a él, pero también lo que pasa es que tienes muchos cambios, al menos conmigo, emocionales y todo, y también tú, como estos primeros meses, no es que pierdas una parte de ti, pero los primeros días ni siquiera sabes qué día es, cuándo es de día, cuándo es de noche, y algo que a mí muy particular me pasó y que no pensé que me iba a pasar, o sea, yo realmente antes decía, no, ¿cómo puede ser que la gente quiera regresar a trabajar tan rápido? ¿Cómo puede ser que alguien quiera como hacer otras cosas que no sea cuidar a su bebé? A mí me pasó, y yo, o sea, me da vergüenza decir que a la semana de nacido Mateo, yo ya les escribía porque yo quería hacer cosas, porque a mí me pasaba que tengo a Mateo, que es mi primer hijo, pero también tengo a mi bebé 3 y mi bebé Superpowers, que está en un momento muy importante, yo ya que ustedes están a 1000, full, y yo estaba cuidando al bebé. Entonces ha sido como lindo, pero bastante abrumador, porque tu vida cambia, yo digo a 180 grados, ¿no? Porque ahora deja de ser como tus tiempos para ser los tiempos de tu bebé. Y eso creo que ha sido lo más difícil, como adaptarme a eso y entender cómo volver. Porque en mi cabeza yo digo, ¿cómo no voy a...? O sea, extraño mi rutina. ¿Cómo no voy a poder levantarme a hacer deporte y luego hacer o sea, trabajar y emprender y luego, ¿no?, salir a tomar un café? O sea, eso es como lo más difícil, creo. Adaptar tu tiempo, tu rutina a que no vas a tener esa rutina, que de repente son breaks de 2 horas, ¿no? Y yo creo que hay muchas cosas que te quiero decir, ¿no? Porque además no hemos tenido el tiempo, para la gente que nos está escuchando, nosotras no hemos tenido el tiempo de tampoco conversar tan a profundidad con Fresa, o sea, en las llamadas y algunas cosas, pero este es el primer momento en el que realmente estamos conversando de maternidad con ella y lo hemos guardado así también. Pero yo lo viví las 2 partes, porque creo que Ale tuvo una experiencia muy distinta donde ella se desconectó y pudo realmente vivir una maternidad como plena. Yo viví las 2 en simultáneo porque yo trabajaba en un corporativo donde tenía licencia de 3 meses y el día que yo me fui de maternity en el mundo corporativo, ¿no? Y me pasaron los 2 en el mismo embarazo, ¿no? Uh-huh. No extrañé mi oficina ni un minuto. Yo sabía que era un beneficio de la empresa y sabía que cuando regrese ahí iba a estar, el rol me esperaba, que había un equipo que se estaba haciendo cargo, pero por el otro lado tenían el emprendimiento que sí era mío, que sí lo sentía propio y que veía cómo avanzaba y cómo crecía, y además lo hacía con gente que quería mucho y que realmente me hacía feliz. Y creo que yo lo viví así, como yo soy mamá y soy mamá primero, ¿no? O sea, Emilio siempre va a ser y es la razón por la que yo me levanto en las mañanas. Y la rutina eventualmente va a llegar, ¿no? Te digo, llega. No es el momento todavía, pero mi miedo más grande con la maternidad era perderme a mí en la maternidad. Yo soy deportista, soy ambiciosa profesionalmente, soy una mujer a la que le gusta salir, tener amigos, soy súper social. Y los primeros meses se sienten muy solitarios, porque Emilio no podía ver a mucha gente, porque Emilio comía cada 3 horas, pero cada 3 horas significaba que yo dormía 1 hora y media o 2 de repente. Tenía mucha ayuda también. Creo que tenemos la suerte de tener, o sea, la fortuna de que nuestros esposos y nuestras parejas, primero que son realmente un equipo para nosotros y son papás espectaculares, pero además que están en una posición que les permite tener una licencia. Adrián tenía mejor licencia de paternidad que yo. Entonces, eso me ayudó mucho, pero no dejaba en esa dualidad
¿no? Que yo tenga miedo de perderme porque veía, y las generaciones previas a mí y la sociedad me decía que yo tenía que elegir entre ser mamá y ser una profesional, y yo sabía que no. Entonces, encontrar ese balance, que creo que es un work in progress, y hablando de como growth mindset y todo lo que nos encanta como a nosotros hablar de mentalidad, creo que es un aprendizaje constante, cambia mucho, y yo solamente he tenido 1 año de vida de Emilio, pero cambia durante los 9 meses de embarazo y durante ese primer año de vida por lo menos, y Ale nos va a contar lo que viene después. Es un cambio constante de adaptación y de qué cosa significa éxito en cada momento y cómo partes tu tiempo, ¿no? Sí, y yo creo que yo les he contado mucho ya, porque siento que, claro, ustedes están, pues Fresita lo acaba de tener, Fer va en su primer año, yo ya viví esto de maternidad y trabajo 2 veces, o sea, como con mis 2 hijas, y en el mundo corporativo, ahorita lo estoy viviendo desde el emprendimiento. Yo no viví la licencia de maternidad en mi emprendimiento, yo lo vi en el trabajo y yo sabía lo que significaba para mí cuando yo retomara el poco tiempo que le iba a poder dedicar a mis hijas. Y eso me hacía sentir que si era el proyecto más importante en ese momento, yo sí quería entregarme como un montón a eso porque era una oportunidad que no iba a tener después, o que sentía que no iba a tener después y que hoy la estoy creando y me hace súper orgullosa de eso. Pero yo creo que lo lindo y lo que yo siempre siento que me parece tan difícil hablar de la maternidad con mis amigas, de las personas que más quiero, es que cada uno lo va a vivir tan diferente que como que les puedo contar desde mi experiencia, pero a mí me parece súper difícil las personas que se meten a dar como consejos como si solo hubiera un camino u otro cuando no sabes el revoltijo que está viviendo cada una de emociones, no sabes precisamente las necesidades de cada una. Yo en mi licencia, yo soy súper parecida a ustedes en eso. O sea, lo primero es que yo soy completamente una persona callejera. O sea, yo necesito estar en la calle. Yo cero que puedo o sea, como pensaban en otra época, 40 días encerrada, eso para mí no existe. Desde los siguientes días yo estoy como activa, pero sí lo sentía como que era mi momento de hacer cosas que nunca hacía. Entonces, o sea, ir más con mis amigas, estudiar, hacer cursos, o sea, como que participar en un montón de cosas, que curso de fotografía, curso de esto, otro, y me encantaba. Pero siempre supe, y en esa yo nunca la he dudado, y todavía la sigo sintiendo, y es que yo necesito siempre desarrollarme mentalmente, siempre estar estudiando y trabajar. Entonces, yo lo que pasó conmigo es que mi primera licencia con Luciana, de hecho, fue en Suiza, lejos de todo el mundo. Y eso tuvo muchas cosas malas y muchas cosas buenas. De hecho, yo lo veo más como algo bueno. En la parte como difícil era precisamente que era más sola uno. No tenía, o sea, como que bueno, quiero salir, pero ¿con quién? Entonces me entregué como un montón con Luciana. Pero la parte buena, obviamente mi mamá estuvo acompañándome los primeros meses, pero la parte muy buena es que todo el mundo desde el amor intenta darte demasiados consejos y demasiadas cosas. Pero al darte muchos consejos y contarte, finalmente te hacen compararte un montón y te hacen sentirte mal, en algunas cosas bien, en otras hasta vergüenza de decir lo que en verdad está pasando por ti. Y yo no lo tenía, porque yo simplemente lo iba a hacer a mi manera. A mí nadie me criticaba porque nadie me estaba viendo, nadie me juzgaba. De hecho, hablar con mis amigas, la mayoría no tenían hijos en ese momento, porque yo empecé muy joven en todo esto. Y hablaba, y mi hermana y todos estamos en horarios completamente diferentes. Entonces yo lo hice tan a mi manera, que es algo que siempre le dije a Fer, creo que no lo he hablado tanto contigo, que yo siento que mi maternidad y lo que he vivido ha sido demasiado desde la intuición. Me lo puso la vida obligada y después lo he seguido haciendo así. Es como lo que yo sienta que es como lo que me hace sentir bien para mi familia, lo que yo siento que es lo mejor para mi familia. Y retomando el punto y para no quedarme acá pegada, y con lo que hablaba Fer, es precisamente que yo soy fiel creyente que aunque uno es mamá primero, realmente es mujer primero. Y es mamá viene como resultado de lo que eres como mujer, porque cuando tú estás destrozada como mujer o como persona, no vas a poder ser la mejor mamá. Entonces, al final, cada una tiene que ir encontrando lo que significa estar bien, éxito, etcétera, e irle como modelando eso a las hijas o a los hijos. En mi caso son hijas, que yo digo que no me vean con culpabilidad por estar haciendo cosas por mí. Y eso no ha sido fácil, o sea, eso ha sido un camino. Así que sí, vamos a hablar un poquito más de eso. No, y yo creo, por ejemplo, yo también fui mamá migrante,
¿no? Soy mamá migrante y eso viene con muchas emociones porque por un lado te hacen falta como abrazos y apapachos, pero por otro lado tienes la oportunidad de en verdad hacerlo bajo tus reglas, ¿no? Entonces yo tenía una tía que me decía además que llegaban sus hermanas y a mí me pasó, pero ¿por qué que no les compres Gerber? Que hazle la comida así, que hazle esa, y no, que tiene que comer la comida de casa sin sal, no sé qué. Y en verdad me permitió a mí darme ciertas libertades de que nadie me juzgaba. Emilio está súper bien igual, no come pues tortas y panes y no sé qué, pero come la comida de la olla, y si es que un día le tengo que dar las galletas especiales compradas del supermercado, soy feliz con la galleta del supermercado que le encanta, ¿no? Pero no me sentí juzgada por hacerlo así en ningún momento. Tengo la suerte además de que tengo papás que viajan mucho y suegros que también nos acompañan y que cada uno nos ha ido enseñando, pero por puchitos, ¿no? Tenemos estos momentos como de terapia intensiva y después se van y estamos nosotros y nos disfrutamos mucho, nos conocemos y que además tengo a un esposo que piensa igual que tú en primero eres Fernanda. Entonces yo me acuerdo desde que yo siempre digo, para mí el deporte es sumamente importante, no por el tema físico y de cómo me veo, sino por mi salud mental y lo que me encanta hacer, es mi hobby, ¿no? Hay gente que lee, yo deporte. Entonces, Adrián, desde que yo estaba embarazada, sabíamos que después del embarazo o del parto, la gente me había dicho si tienes parto natural, 1 o 2 semanas off y después regresas. Estaba segura que iba a ser un parto natural y, oh sorpresa, me tocó también una cesárea de emergencia con un trabajo de parto inicial súper doloroso y un manejo del dolor erróneo que me tumbó por completo, ¿no? Y tuve unas semanas previas a la cesárea súper dolorosas. Mi papá preocupado que no sabía si iba a poder volver a caminar al día siguiente de mi cesárea. Y dije, se me acabó la vida del deporte, o sea, ¿no? Se me acabó la vida, tipo, como persona entera que yo era. Y se siente como que nunca va a acabar, ¿no? Y que estás en esta burbuja y que no lo ves. Y mi mamá me dijo, Fer, y te lo dejé yo a ti, Fresa, y te lo digo todo el tiempo, las noches son largas, pero los meses y los años son muy cortos. Y Adrián escuchó eso y me dijo, pero además, tú necesitas tener un tiempo para ti y yo te puedo ayudar. Entonces, me hizo elegir 1 hora en el día. Me dijo, todos los días tienes 1 hora para ti, para lo que tú quieras, para que te vayas de la casa sin Emilio. No podía hacer más que eso, porque después tenía que regresar a que Emilio tome leche, si no hubiese sido más largo. Pero yo elegía que esa hora sea irme al gimnasio y que alguien se quedaba con Emilio, o habían días que en verdad estaba cansada y el gimnasio no significaba que iba y hacía planchas y pull-ups, significaba que iba y estiraba para empezar a hacer mi rehabilitación, pero lo hacía fuera de mi casa porque eso para mí era importante. Y el día que no era el gimnasio, era ir a tomarme un café o ir a caminar al Target. No podía caminar por otro lado porque hacía mucho calor en Texas, pero me acuerdo salir y caminar 1 hora por el Target para moverme y sentarme en el Starbucks, porque no podía estar afuera del calor que hacía. Pero esos momentos de reconexión conmigo misma hacían que yo después sea una mejor mamá. Y ahora lo traigo a mi vida profesional y yo siempre digo, yo soy una mejor mamá porque tengo esto, porque trabajo, porque Emilio no estoy dedicada 100% a él, porque si no lo tiro por una ventana, porque ser mamá es lo más difícil que yo he hecho en toda mi vida, pero también lo más gratificante. Y lo más importante para mí es poder mantener ese balance y lo que me hace a mí seguir siendo Fernanda, que es mi trabajo, mi emprendimiento, mi deporte, mis amigas, mi café a media tarde. Y creo que, o sea, ahora que les escucho, lo hemos hablado mucho, pero lo escucho diferente, ¿no? O sea, porque sí, no habíamos hablado de esto de real mucho en estas 3 semanas que yo ya soy mamá. Y yo me doy cuenta cómo cambió día a día, ¿no? O sea, hay días como, por ejemplo, hoy día llegaron las chicas y yo ayer era otra. O sea, ayer que llegaron yo estaba lista, no les miento, ayer las vi por primera vez y estaba lista 2 horas antes, tenía mi casa preparada. Ayer no fue una buena noche con Mate, porque
mi hijo tiene un alma de señor, de viejo, y como que es muy particular. Es demasiado despierto, ya lo conocerán, pero es súper despierto. Entonces, no sé qué pasó anoche que no quiso dormir, no hemos dormido. Entonces ha sido como una noche difícil, y son noches que al tenerlas más difíciles estás mucho más emocional, ¿no? O sea, a mí me pasaba, por ejemplo, que ayer yo decía, noche, o sea, voy evolucionando, ¿no? Es como, yo quiero regresar con todo. Yo hoy día en la mañana no tenía ni 10% de mi energía, o sea, ni 10% cargada. Y me he ido cargando mientras ha ido pasando el rato, pero y es un día, por ejemplo, donde me he sentido mucho más culpable. O sea, ahorita que he estado, o sea, hace 5 minutos de comenzar el episodio, estaba dando de lactar y sentía una pena de dejarlo. O sea, él estaba ahí tomando, yo, Dios mío, lo voy a dejar con Nelly, que me ayuda, que fue mi nana y ahora es nana de Mateo, y se lo dejo y entré al cuarto a mirarlo. O sea, me voy media hora, él está en mi cuarto, estamos en mi sala, pero me afecta, o sea, me afecta como que haberlo dejado, le están dando biberón y yo como, no, yo quiero estar acá. Entonces, y ayer no sentía eso, o sea, ayer fue diferente, ayer le dieron biberón a su papá todo el día, normal, pero creo que es como vas encontrando tu balance y o sea, las primeras semanas son caóticas, ¿no? Y que llega lo opuesto, yo no sé qué ha vivido. Y creo que algo de lo que nosotros siempre hablamos del balance y del querer y todo, pero hay algo de lo que no se habla suficiente, y es todos los cambios hormonales que tienes en ese primer año. En verdad, el posparto dura 1 año. Pero durante el embarazo hay muchos cambios y el posparto es muy real. Y los baby blues y la depresión posparto y todo eso que tú estás sintiendo, esa montaña rusa de emociones es completamente normal. Y por eso ayer te decíamos como, ok, pero vamos con calma. Porque tienes momentos en los que te quieres comer el mundo, tienes momentos donde en verdad te quieres meter a tu cama, meter abajo de las sábanas y que termine el día, ¿no? Y quedarte con tu bebito abrazado y que, ¿no? Pero es natural, o sea, son las hormonas también que se están reajustando. Y creo que eso también nos hace a nosotras después más fuertes y nos hace ser lo que somos. Yo lo que estaba pensando ahí justo, y voy a ir metiendo un tema, y es que algo que es súper difícil es saber qué estás haciendo por ti y qué estás haciendo por lo que dicta como la sociedad un poquito. Y por eso a mí me pasó justo cuando, esto lo cuento en el episodio de mi conversación en la primera temporada, el regresar, y yo sentía que quería demostrarle a todo el mundo como que yo no tenía hija. O sea, que yo era igual o mejor que antes. Y ser igual o mejor que antes en muchas cosas, pero no necesariamente en la capacidad que tenía de trabajar hasta el agotamiento. O sea, como todo eso. Y de abandonar como el resto de mi mundo, que antes lo hacía mucho. Y yo me di cuenta que yo me lo estaba autoexigiendo pensando que la sociedad me lo estaba exigiendo, pero era yo. O sea, a mí muchos de los temas como que me parecen muy miedosos a veces es que uno no sabe hasta qué punto realmente estoy haciendo lo que yo quiero y siento que es correcto, o todo es de la culpa por un lado o por el otro. Y yo lo digo también en ese episodio, la culpa no se va a quitar, pero yo sí he aprendido un poco a callarla. O sea, como a decir, estás ahí, entonces, ¿qué le tengo que decir? Si una voz me está hablando, ¿qué otra voz le tengo que estar diciendo yo? Pero a mí lo que muchas veces, y como que tienes que ir aprendiendo, y es normal que no lo sepas, ni lo vas a saber siempre perfectamente, pero tienes que ir aprendiendo es hasta qué parte realmente que quieres hacer algo, hasta qué parte es que sientes que te están obligando a hacer algo. A mí me parece bien difícil también porque si nos metemos como un poco con las personas que hemos crecido, muchas veces, obviamente nuestras mamás desde toda la intención te van a decir cosas de otro momento y de la entrega 100% a la familia y que ellas se perdieron mucho en el camino. Y a mí me pasaba mucho en el mundo corporativo que yo tampoco tenía referentes de lo que yo quería construir, de lo que quería hacer. Y me fui por los dos caminos. Entonces veía unas que eran como que, no sé, las que empiezan después de, tienen sus hijos. Voy a hablar súper sincera de esto y como súper frío, y no las veía y como que todo el tiempo se iban para la cara de todo, y uno decía, estas nunca van a crecer, o sea, se dedicaron y están acá y no sé ni siquiera por qué están ganando sueldo. A veces me pasaba esa sensación. Pero por otro lado, y fue a las que me apegué más en mi carrera, era, veía a estas mujeres que parecían más exitosas si no hablaban ni siquiera que tenían hijos, y si no contaban los problemas, y si no importaba, si no pasó la peor noche y se están llorando en el baño, nunca lo iban a demostrar por nada del mundo. Y yo crecí pensando, o sea, crecí en la carrera, pensando un poco hacia ese camino y decir, claro, la vida personal la tienes que separar completamente de tu vida profesional y
tus hijos están en tu casa y lo dejas allá. Y tú eres acá, Alejandra, la directora, o sea, pero no por nada del mundo la mamá. Y esa es la que yo me empecé a cuestionar demasiado después y me empecé a cuestionar y yo decía, ¿por qué tengo que sentir orgullo de decir nunca veo a mis hijos? ¿Por qué tengo que sentir orgullo que entre más ocupada y más abandono y que ay, mis hijas no me reconocen, no me pierdo? ¿Por qué voy a sentir orgullo de eso? Y yo empecé como a romperme como con esa parte porque yo decía, no me voy a identificar a ninguno. ¿Qué pasa si a mí sí me gusta ser mamá? ¿Qué pasa cuando todas las conversaciones en el mundo corporativo como que tienden a decir, no sé, ay, es que me toca este fin de semana más con los niños, es que es vacaciones, es que todo como en queja de ser mamá y yo no lo sentía y eso fue súper frustrante. Entonces como que ahí fue donde dije, hay que empezar a encontrar otro camino. ¿Qué pasa si nosotros, como una nueva generación de mamás y de mujeres, vamos a crear un camino donde en verdad haya más libertad, más honestidad y más autenticidad en todo lo que hagamos? Y que si eres ambiciosa y quieres trabajar, lo puedes hacer, pero si amas también ser mamá, puedes hacer y vas a buscar esa dualidad. Y yo sé que hay una frase que yo le creo completamente y es que no puedes hacer todo al mismo tiempo, pero ¿qué pasa si escoges no solo una cosa, sino esta dualidad porque la vives y la llevas al máximo en las dos? ¿Qué es lo que entonces lo que hay que cambiar? Hay que cambiar el sistema y hay que cambiar un montón de cosas. Totalmente, y yo creo que la maternidad, o más bien el sistema es el que está fallando, 100%, y cerré publicitario el último episodio de la segunda temporada, pero en la conversación con Bernie salió algo que a mí me tocó mucho. Salieron dos cosas. Lo primero es que creo que la pandemia hizo que esto cambie mucho y estoy muy de acuerdo con lo que nos dijo él, porque dejamos de ser empleadas en el 9 to 5 y después todo lo demás. Pero creo que además es muy valioso que esto no solamente pase con las mujeres, porque mientras tengamos que ser distintas y entonces hay que incluir la maternidad, pero no la paternidad. O sea, ¿por qué los hombres pueden solamente ser personas exitosas y hablar de trabajo y las mamás tenemos? No, creo que lo más valioso es, y lo hablábamos en uno de los episodios que vamos a tener, de, oye, la paternidad es tan importante. Y creo que para que nosotras nos sintamos un poco más como aceptadas, digamos, en la sociedad, o sea, con el rol que queremos tener, es importante que se hable de los dos lados, porque la realidad también es que si nosotros tuviésemos parejas que no nos ayudan en la casa, que no son papás presentes, probablemente tampoco podríamos estar acá. Es un sistema completo, y que los hombres puedan decir yo también tengo hijos en la casa hace que nosotras también nos sintamos más juntas, pero tenemos que empezar a ser nosotras. Voy a interrumpirte justo en una cosita porque yo sé que ahí también Fresa va a hablar, pero solo que me recordó algo del fin de semana pasado antes de venir a Perú. Estuve con una amiga y estaba conversando con su hermana de empoderamiento femenino. Y ella me dice, es que deberíamos cambiar el nombre y no se debería llamar empoderamiento femenino. Porque además el empoderamiento femenino a veces se desvirtúa un montón cuando se va que empoderamiento femenino significa que la mujer sea igual al hombre. Al hombre, o pelear, o en la pelea de yo le gano, y no es así. Y ella decía, deberíamos cambiar todo. Cuando hablamos de empoderamiento femenino y más en el lado de la maternidad, deberíamos llamar empoderamiento familiar. Y me cambió completamente, o sea, como que dijo, porque no es empoderamiento femenino, es empoderamiento familiar y es precisamente lo que hemos hablado en muchas cosas de las mujeres van a salir más y liderar más en el mundo laboral conforme tengan menos carga o carga más compartida en la familia. Los hombres van a poder apoyar más en la familia conforme se balanceen un poco más los roles. Entonces ya, esa era un poquito la interrupción que te voy a meter un dato porque yo hice mi tarea, a mí me gusta, pero y lo tengo aquí apuntado, pero muchas veces hablamos de esta carga invisible y este trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, mientras las mujeres tengan que hacer más trabajo no remunerado en el hogar, tienen menos tiempo para realmente tener trabajo remunerado. Ahorita en América Latina el 75% del trabajo no remunerado lo hacen las mujeres. Sí. Entonces, estamos mejorando. Antes era mucho más cercano al 100%, pero todavía hay una brecha muy grande. Sé que nosotras hablamos desde el privilegio porque tenemos ayuda y tenemos esposos, tenemos parejas, pero además tenemos parejas que tienen un trabajo que les permite, ¿no? Y yo ahorita estoy aquí viajando y aterricé y la primera llamada que tenía era de Adrián diciéndome, Emilio está vomitando.
primera vez que Emilio está con un virus estomacal en sus 11 meses de vida. Y quien se ha podido hacer cargo es Adrián, con la ayuda de Yasmín, que es nuestra mano derecha, izquierda y los pies, ¿no? Pero el que está presente es Adrián. Y una de las cosas que me encanta escuchar en él es que, y no es porque es algo bonito, pero yo hablo con él y me dice, me siento culpable de no estar pasando más tiempo con él. Y es justo lo que yo siento, lo que siento cuando estoy de viaje, lo que siento cuando estoy en la casa trabajando y lo escucho más, o sea, afuera, ¿no? Entonces saber que él, que yo creo que es algo de las nuevas generaciones también, y de la pandemia porque también trabajas más virtual, pero que él siente la necesidad de estar presente, es lo que yo nunca había visto. Yo, en mi familia, como mis papás, mis abuelos, los hombres trabajaban y las mamás se encargaban, pero incluso Adrián, que tiene amigos que tienen hijos mayores, no eran papás presentes. Pero Adrián es un papá súper presente y que siente la misma culpa que siento yo. Entonces yo siento que él entiende por lo que yo paso y hace que seamos un mejor equipo. Total. Y a mí me ha impresionado, o sea, yo sí sabía que Mariano, mi esposo, era como súper presente y él siempre me hablaba de que quería ser papá y que quería estar ahí, pero Mariano también tiene una super carrera y es un hombre que se dedica mucho a su trabajo, y no solo a su trabajo, como a sus hobbies, tiene también negocios que hace por fuera, entonces vive una vida muy ocupada. Y yo sí, o sea, siempre lo he escuchado hablar de cuando queríamos tener hijos, todo, pero la forma en la que había sido criada y no me había dado cuenta era, yo esperaba, mientras estaba embarazada, yo esperaba que el día que nazca Mateo, automáticamente yo iba a hacer mucho más del trabajo, de levantarme en la noche y de las típicas conversaciones que uno escucha, que lo que tú decías, Ale, como que te dejas mucho llevar por lo que escuchas a tu alrededor, ¿no? Y no es con mala intención, o sea, mi mamá, mis tías, todo el mundo es como, ay, sí, hija, pero cuando tú naciste, o sea, cuando yo nací, primero no existía la licencia de paternidad, entonces mi papá, el día que yo nací, estaba trabajando, no llegó tarde, y el día que nació mi hermano, mi papá se fue de viaje al día siguiente. Entonces, yo siento que Mariano particularmente me ha enseñado a romper mucho estos como estereotipos de la paternidad, y lo importante es tener este espacio. O sea, él, por ejemplo, vino a traerme una conversación que, así como Adrián te dijo, yo no esperaba que él me traiga, ¿no? Me dijo, oye, esto me gusta, o sea, me gusta el poder tener tanto tiempo con mis hijas y sé que el trabajo que tengo no me deja. Quiero que planeemos a futuro qué vamos a hacer para poder tener más tiempo con nuestros hijos. O sea, nunca pensé que él era el que iba a decir como, quiero más tiempo con Mateo. O sea, no sé, estamos Nelly lo está cuidando y nosotros vamos a descansar porque nos toca 2 horas. Yo veo que yo no soy la que se para, yo prendo mi serie y me echo. Y Mariano es como, quiero a mi hijo, y lo veo que lo carga y se queda con él y él quiere pasar mucho más tiempo con él. Digo, qué importante es, o sea, y qué bonito y qué suerte tienen Mateo y qué suerte tienen estas nuevas generaciones que tienen a sus 2 papás presentes y los 2 papás que hacen todo, ¿no? O sea, pero también me ha venido comentarios del otro lado, ¿no? O sea, ahorita que los tengo tan frescos, hombres a nuestro alrededor que ven esto y que es como, pero ese no es tu rol. Como, o sea, pero preocupados de, oye, pero creo que, pero ¿quién va A proveer. a proveer? O el trabajo, cuida tu trabajo, ¿no? Entonces es como, ok, yo entiendo, pero también nuestra familia es diferente porque no hay un ingreso, son 2, ¿no? Y son 2 ingresos de repente diferentes, porque el mío de repente no es que se ve no como... es estable, así. Yo tengo que estar todos los meses, pero es un ingreso también, y es un ingreso que de repente a veces va a ser más alto, a veces va a ser más, porque es como emprendedora, pero podemos manejarlo, ¿no? Y no es como, pero yo sí veo que Mariano, por ejemplo, algo que admiro de él y que siempre he admirado y que lo he dicho en los otros episodios es que él no tiene miedo, ¿no? O sea, mostrarse. Y cuando le dicen eso, él responde mucho más seguro que yo. O sea, él es como, ya, pero o sea, yo lo voy a hacer. Nadie me va a votar por tomarme la licencia de paternidad. Pero existe este sesgo alrededor de cómo te vas a tomar 2 meses de tu trabajo, Mariano, te van a votar, ¿no? Sabes que tocaste un tema más allá de los sesgos, y ese es cómo cambia la perspectiva cuando te conviertes en mamá o papá, cómo cambia lo que significa para ti éxito, y con los sueños, digamos, cómo cambia tu vida un poquito, Sí. que es precisamente las conversaciones que están teniendo, y es precisamente lo que a mí me empezó, o sea, yo viví con Luciana, mi carrera, y después con Rafaela. Yo siento que Rafaela fue el empuje que me hizo hacerme más preguntas que nunca, porque yo ya había visto qué tan rápido crecía Luciana.
Entonces ya sabía que me perdía y cómo iba evolucionando tan rápido y que no quería perderme otra vez. Y también sabía que Rafael era mi última hija, entonces era como lo último que iba a vivir esas fases que yo me había perdido tanto. Entonces, ¿cómo cambió para mí incluso lo que es éxito? Y ahorita éxito es más alrededor de un poco más de paz, familia, obviamente ambición y crecimiento, pero diferente. O sea, antes era desde el éxito de ser la más productiva, y productiva significa trabajar 20 horas al día. O sea, ahora un día productivo para mí significa que tiene esto, esto y esto, y entre esos obviamente esta parte para mí y para mi familia. Como me dio tanta perspectiva la maternidad de enseñarme también a eliminar un montón de miedos, que era lo que dijiste ahorita. O sea, como a volverme más Mariana. Pero en verdad decir, bueno, ¿y si falla qué? O sea, ¿qué es lo peor? ¿Y qué es lo que aprendí? ¿Y qué es? Y la vida es tan cortita y vas viendo como los niños tienen menos miedo y lo ves a través de tus hijos y lo ves cómo ven cada cosa como para aprender y cómo se vuelven a levantar y todo. Y uno es como, ¿en qué momento perdí tantas cosas? Y ahora que tengo una oportunidad que me lo están demostrando unos chiquititas enseñándome a cómo volverlo a vivir y cómo eliminar tantas barreras, tanta culpa, tantos techos que uno mismo se va poniendo. Y yo ahorita veo a Emilio aprendiendo a caminar y se cae. Y aparte, se cae, se sienta, se voltea, se sonríe y aplaude. Ajá. ¿No? Entonces, dio 4 o 5 pasos, se fue de cara en la alfombra, se sentó y aplaude. Y bravo, bravo, bravo. Y yo lo veo y digo, si todos nos volteáramos y aplaudiéramos después de caernos, después de equivocarnos, ¿no? Y la siguiente vez, en vez de dar 3 pasos, da 4 y ahora ya de un lado para la sala al otro, pero es impresionante cómo estas personitas te enseñan tanto y te recuerdan tanto de lo que es realmente importante en la vida, sobre todo de cómo nos impacta la sociedad, ¿no? Pero en nuestra naturaleza está crecer, aprender, equivocarnos, caernos, volvernos a parar. Y a mí Emilio me lo recuerda constantemente. Pero ya yo me quiero meter a otro tema, que es justamente esto del emprendimiento con la maternidad. Porque cada uno lo vive distinto y muchas veces creemos o elegimos, ¿no? Nosotros dijimos, oye, queremos hacerlo bajo nuestros propios términos y el emprendimiento. Y yo estoy muy de acuerdo que me da flexibilidad porque puedo decir, no, ahorita tengo que dedicarle tiempo a Emilio y después lo trabajo. Pero por lo menos con lo que nos hemos encontrado nosotras, y lo vamos a hablar más a profundidad en otro episodio, es que cuando uno empieza a emprender, trabajas más de lo que trabajas en el mundo corporativo, ¿no? Y sobre todo cuando es esta primera etapa de la maternidad, lo que estás viviendo tú, Fresita, y lo que viví yo de no me lo quiero perder, ¿no? Entonces, es este momento en el que, claro, no tienes un ingreso seguro, pero estás trabajando, pero no es un ingreso, y no estás siendo la mamá a tiempo completo. Entonces viene esta culpa de ni siquiera es que estoy produciendo ahorita, estoy construyendo algo a futuro. Por lo menos así, creo que también es una vez más la sociedad y lo que se espera, digamos, o el que dirán, pero ese balance de emprendimiento, por lo menos a mí, me ha costado mucho más porque no se me cae el lapicero a las 6 de la tarde, ¿no? Yo, si bien tenía momentos en los que trabajaba como loca, y creo que uno siempre se olvida de esos momentos, ¿no? De los momentos en los que Adrián me decía, Fer, pero acuérdate de los momentos en los que también llorabas a las 3 de la mañana por el mundo corporativo, o sea, ¿no? Pero como que the stakes are higher, porque cuando emprendemos sentimos que no tenemos chance de equivocarnos ahorita, que todo depende de este primer momento, y muchas veces nos pasa que le metemos como de más y estamos sobrepensando y tenemos un montón de cosas que hacer. Entonces, balancear ese momento y realmente darle el espacio a la maternidad o a la familia o a nosotras mismas, creo que es un trabajo que yo hago constantemente, de recordarme que me toca apagar la computadora y irme al parque con Emilio, porque además yo elegí este camino para poder hacer eso, pero en el proceso a veces nos olvidamos, porque nos gana el día a día. Entonces creo que es muy, de nuevo, es muy privilegiado poder hacerlo, pero tiene que ser un esfuerzo muy consciente de poder
priorizar bien tu día, y lo que yo siempre digo es, antes yo era Fernanda deportista, Fernanda trabajadora. Punto. Ahora, después me volví Fernanda deportista, Fernanda trabajadora, Fernanda esposa. Pero ahora también soy Fernanda mamá. Entonces, las mismas 24 horas del día simplemente hacen que mi tiempo tenga que ser mucho más intencional y que yo, por ejemplo, decido que ya no me quedo conversando después de la clase del gimnasio porque yo regreso rápido a mi casa para poder hacer ciertas cosas y a las 5 de la tarde poder estar con Emilio jugando antes de que él se tenga que ir a dormir. O que yo sé que no puedo, no sé, darle de comer a Emilio para poder estar en el baño. O que no lo puedo bañar para poder dormirlo. Pero es cómo pones todas esas piezas al rompecabezas en las mismas horas del día, te hace ser mucho más choiceful y sí, realmente estar pensando qué cosa realmente es importante para ti ese día. Cuando dices eso se me viene algo a la cabeza que es, y tiene mucho que ver con lo que dijiste, Ale, al comienzo, que a veces hay que distinguir por qué haces las cosas. O sea, nosotros sí creamos el emprendimiento para... O sea, ¿por qué? Porque queremos seguir siendo exitosas, queremos trabajar, queremos generar impacto en nuestra sociedad, pero también queremos tener una vida que es la que soñamos, ¿no? Que es como un balance de poder estar con nuestros hijos, poder estar con nuestra familia y poder tener este negocio exitoso. Pero lo que a mí me está pasando también mucho es como, y ahorita que lo decías, pensaba, también viene mucha presión, ¿no? O sea, porque nosotros hemos, o sea, logrado cierto estándar de ciertas cosas que hemos logrado en el mundo profesional y es como, wow, yo siempre escucho, ¿no? Wow, Fer le fue súper bien, Ale también, wow, como que hemos logrado cierto estándar y nosotras tenemos cierto estándar con nosotras y también se lo ponemos y trasladamos al emprendimiento de, ok, esto no puede ser algo que salga así nomás y no puede, o sea, siempre fue, ¿no? Como hablamos de eso, teníamos que lograrlo rápido y nos esforzamos por, ya como que en los primeros meses queríamos haber recuperado todo y qué va a pensar la gente alrededor, las expectativas que hay alrededor de nosotras para lograr que el podcast sea exitoso, que nuestra consultora sea exitosa y que aparte seamos unas mamás increíbles y exitosas y que cumplamos con todos los tags, ¿no? O sea, esa presión yo la he sentido mucho más las últimas 3 semanas, ¿no? Que la expectativa era, ok, Fresa, ¿tienes tiempo? O sea, ahora sí tienes tiempo para ser mamá, tienes que ser la mejor mamá. Y aparte tienes que tener un súper emprendimiento, ¿no? Entonces, creo que eso es, mientras hablaba se me venía, y no tengo la respuesta, ¿no? O sea, yo creo que ya ustedes están más organizadas. Yo recién estoy entrando al mundo de ser mamá y encontrar ese balance es súper difícil porque realmente yo decía, o sea, hace una semana pensaba, ¿cómo puedes trabajar siendo mamá? O sea, no me alcanza el día. O sea, había un día que yo trataba de levantarme todos los días, bañarme, cambiarme, ponerme ropa de calle para estar bien. 2 días que estaba en pijama y apestaba leche y decía como que no puedo creer que ya son las 6 de la tarde y no he bañado. Ni siquiera lo bañé ese día, creo. Como que fue como desastroso. Y digo, wow, estoy fallando demasiado como mamá. Y para colmo, no estoy ni siquiera trabajando. O sea, mis 2 socias, porque esa es otra que agradezco demasiado, tener socias, porque te ayuda demasiado a apoyarte. O sea, yo he hablado y hablamos con una entrevistada, que no me voy a adelantar, y nos contaba que ella también comenzó su emprendimiento, pero sola. Entonces ella comenzó su emprendimiento mientras se volvía mamá. Y qué difícil es porque ahí, ¿cómo separas, no? O sea, tienes 2 bebés y ella estaba en este proceso, no pudo tener ni break porque tenía las 2 cosas que mantener, así tenía que producir, ¿no? Entonces, yo sí agradezco y una de las mejores decisiones que tomé y hemos tomado las 3 es ser 3, creo. Y es poder apoyarnos. Y es, a veces nos ayuda mucho a mí me ayuda, ¿no? Ayer que es como, yo digo, quiero comenzar y quiero hacer todo y es como, y hay días que yo no puedo y es el hecho de tenerlas a las 2 apoyándome y empujándome a, ok, quiero hacerlo, vamos. O también cuando no he podido, igual quería el que me ayuden a decir, necesitas parar y entre las 3 lo hemos hecho para las 3, es súper importante y es creo que la razón por la cual yo me he podido dar también un espacio de 1 mes y medio de estar mucho más tranquila y conectar con mi hijo y de tomar la decisión sola de regresar. Y de regresar, a diferencia de las licencias donde algo que me impactó a mí, por ejemplo, cuando yo regresé al mundo corporativo, es yo tuve 3 meses de maternity. Primero me llamaron y me pidieron que por favor regrese una semana antes. Y lo hice con mucho gusto, pero fue como... Y yo trabajaba híbrido, iba 1 vez a la semana a la oficina.
Y cuando regresé me dijeron, perfecto, los primeros 3 días vamos a estar en oficina. Y yo no estaba lista, mi support system no estaba listo. Y además tenía este comentario de, no se puede notar que tú tienes un hijo en la casa. Y yo me estaba sacando leche con el extractor, metida cada 3 horas en el esto. No había un lugar donde sacarse leche, porque la sala de maternidad era un depósito. Entonces, yo no podía demostrarlo, pero fue de 0 a 100. Y me acuerdo que regresé a trabajar y fue como, listo, aquí está todo lo que dejaste y todo esto además. Y ahora necesitamos la estrategia del equipo y los objetivos de tu equipo de la próxima semana, para el próximo año, no sé qué tal. Y yo, como, no hubo una transición. Un soft landing. Cero. Nunca. Cero hay. Y es como si tú literalmente tomaste una semana de vacaciones. Tuve una sesión donde me pusieron al día de todo lo que había pasado en los últimos 3 meses y vas. Y ni siquiera me pareció correcto ni sano para el equipo, porque yo no estaba en la capacidad de tomar las decisiones que tenía que tomar. Como por ejemplo, ponerles las métricas del año a mi equipo en mis 3 primeros días de regreso al trabajo. Me había perdido muchas cosas y no estaba, como que me costó mucho ponerme al día. Y fue de 0 a 100. Entonces, que tú lo puedas hacer ahorita y que tú digas, oigan, yo quiero regresar, pero lo voy a hacer de manera paulatina, que podamos ser un equipo chiquito, entonces podamos entender y oye, voy a trabajar una cantidad de horas. Creo que es algo que a mí me hubiese encantado que suceda y que yo hubiese de repente regresado un par de semanas antes, incluso si hubiese podido hacerlo de manera paulatina, pero el mundo corporativo no te lo permite y eso es algo que valoro mucho, y que valoro mucho de ser emprendedora. Pero ya para ir cerrando, porque hemos hablado mucho del momento de la maternidad. Yo justo para cerrar, y quiero como coger un poquito de lo que conversamos para ir cerrando, y hay una parte súper importante que es, que lo hablábamos siempre durante la primera temporada y lo hemos mencionado, que es el propósito, el why, o sea, que realmente como que, ¿por qué lo estás haciendo primero? O sea, ¿qué es lo que es lo primero para ti? Es tu familia, es tu matrimonio, o sea, escoger lo que tú vas a proteger y sobre eso tomar las decisiones. La segunda es justo el tema de choices o decisiones y es escoge tu camino, escoge tu versión. Como que yo, por ejemplo, te escucho al principio y digo, pero ¿por qué Fresa está sintiendo que en las primeras semanas ya tiene que hacer tantas cosas, pero después digo, Fresa no está sintiendo? O sea, ¿sí me entiendes? Pero hay una parte de mí que dice, no, o sea, acaba de salir tu bebé, vívelo. Pero por otro lado también digo, claro, estoy otra vez llegando a como a lo que yo haría en mi forma de ser, pero como cada uno lo tiene que elegir, el que quiere ser mamá, el que no quiere ser mamá, el cuándo ser mamá, el cómo, es una elección súper personal y que precisamente al ser tan personal es donde te tienes que quitar o ayudarte a eliminar tantas cosas que te dicen alrededor o que pareciera que es el estándar porque no hay un camino. Voy al tercer punto. Para mí el tercer punto es justo nosotros tenemos con el propósito, con todo, hay que saber de expectativas. Si uno espera que el matrimonio sea igual, te vas a chocar. Si uno espera que tú estés igual y que no les cambie, te vas a chocar. Porque, o sea, te vas a frustrar todo el tiempo, finalmente. Entonces, no ponerse expectativas tan altas y esperar que ya todo esté listo, sino irlo como viviendo un poquito. Es muy difícil, lo estoy diciendo desde como si lo supiera hacer, pero lo estoy diciendo en la parte que estoy trabajando constantemente. Y finalmente para mí mucho de las cosas que nosotros tenemos como misión y que es lo que a mí más me motiva de todo lo que hacemos, es que yo siento que es como, voy a transformar el mundo. No solo voy a transformar para mí, voy a transformar el mundo alrededor de todas las personas que pueda tocar. Y si nosotros pensamos que en la empresa esto pasa, pues lo vamos a tener que cambiar. Ahorita no estamos desde el mundo corporativo, pero vamos a tener que intervenir en el mundo corporativo. O al menos inspirar a muchas mujeres que están adentro, o mujeres y hombres dentro del mundo corporativo, que hagan estos cambios que lo estamos hablando de manera tan honesta. Si nosotros hacemos también esos cambios desde nuestros hijos, desde nuestras hijas, desde todas las personas que están escuchando, es precisamente lo que vamos a crear un nuevo mundo donde, a mí me encantó la frase justo que decías cuando el libro de Lenin, más mujeres sean presidentes de países y más hombres están en la familia, también en la casa. O sea, cómo balanceamos. Y con eso queremos cerrar un poquito como, yo creo que una misión de acá de Superpower sobre todo es, ni siquiera hablemos solo de empoderamiento femenino, hablemos de este empoderamiento familiar que estamos hablando.
Y yo sé que siempre decimos que nos podríamos quedar más episodios hablando de estos temas tan importantes. De verdad que nosotros los consideramos super powerful conversations que tenemos que tener y que vamos a seguir teniendo, o sea, en episodios, o sea, en una conversación que hagamos juntos. Entonces, déjenos sus comentarios, hablemos más de estos temas, como abrimos el episodio, aunque no sea un podcast de maternidad, es realmente algo que hace parte de lo que somos y de las conversaciones auténticas que queremos seguir trayendo. Así que los esperamos, como saben, cada martes con un nuevo episodio. Estamos felices de empezar esta tercera temporada y van a ver que está espectacular. Así que síganos en todas las redes, estamos en Instagram, vean nuestros videos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y déjenos todos sus comentarios. Gracias. Chao. Y esto es Superpowers by 3.